Cierra los ojos e imagina este momento. El año es 312 a.C. Te encuentras como un padre patricio en Roma, envuelto en el púrpura senatorial, con el apellido de tu familia tallado en las piedras fundacionales de la ciudad por generaciones. Tu linaje tiene peso. Tus conexiones abren puertas que otros solo sueñan con tocar. Y hoy has asegurado algo preciado. Una alianza matrimonial que elevará tu casa por las décadas venideras. Tu hija tiene 14 años, radiante en su túnica blanca, su cabello oscuro trenzado con flores y cintas. Ha sido entrenada desde la infancia en retórica, matemáticas, filosofía griega, todo lo que una novia romana de estatus debe encarnar. La ceremonia fue impecable. El banquete público superó todas las expectativas. Tu hija sonrió durante todo el proceso, interpretando su papel con gracia. Pero ahora llega el requisito final, aquel que existe entre susurros y miradas esquivas. Está siendo escoltada por figuras con túnicas y se vuelve, su mirada encontrando la tuya a través de la multitud. En sus ojos vive una pregunta que no puede expresar. Tú desvías la mirada porque entiendes exactamente lo que le espera en el sótano del templo y eres impotente para evitarlo. Antes de seguir adelante, dime desde dónde estás experimentando esta historia y qué hora es en tu mundo en este momento. Déjalo en los comentarios. Tengo curiosidad por saber qué tan lejos está viajando esta, ¿verdad? Y quién es lo suficientemente valiente para enfrentarla a diferentes horas del día. Este es el ritual que Roma enterró tan profundamente que los historiadores pasaron siglos fingiendo que no existía. Lo que estoy a punto de revelar no es mitología ni leyenda, es realidad documentada, y expone algo sobre la colisión de la autoridad religiosa, el poder institucional y la violencia sistemática que cambia fundamentalmente nuestra forma de entender la civilización que dio forma a la ley occidental. Esto es lo que la evidencia confirma más allá de toda duda. Entre el 350 a.C. y el 150 a.C., la ley matrimonial romana contenía una disposición que aparece en manuscritos legales, pero que casi nunca se interpreta directamente. Fuentes medievales posteriores lo llamaron de otra manera, algo higienizado, pero en Roma llevaba una designación específica, oblatio divina, sacrificio a lo divino. Si crees que las historias ocultas de lo que las instituciones poderosas infligieron a los indefensos deben ser sacadas a la luz, necesito que entiendas algo. Tu interacción con esta historia, tu voluntad de confrontar lo que te incomoda, es lo que evita que estas verdades desaparezcan de nuevo. Cada comentario, cada vez que se comparte, cada momento en que te niegas a desviar la mirada importa. Eso no es dramático. Así es literalmente como la historia enterrada permanece enterrada o no. Déjame decirte lo que los padres romanos nunca explicaron a sus hijas. Nunca. El primer movimiento, la arquitectura legal. Bajo la ley romana, el matrimonio funcionaba como una transferencia de derechos de propiedad. Una mujer pasaba de la autoridad de su padre, su potestas, al control de su marido, su manus. Una transacción simple, excepto que los textos legales revelan algo que no encaja en la versión higienizada de la virtud romana que heredamos a través de la educación clásica. Antes de que esta transferencia pudiera finalizar, antes de que una mujer pudiera legalmente convertirse en esposa, debía someterse a una purificación. Ese es el término exacto que aparece en los códigos legales, purificatio. Las 12 tablas, el documento legal fundacional de Roma, esencialmente su constitución, incluye esta disposición. Ninguna novia nacida de linaje romano adecuado entrará en matrimonio sin la purificación, realizada por los guardianes designados por mandato divino. Los guardianes designados. Así llamaban a los sacerdotes bonaedeae, los sacerdotes de la buena diosa, un culto a la fertilidad, que operaba en el centro absoluto de la práctica religiosa romana. Aquí está lo que hace esto especialmente insidioso. La religión romana operaba bajo una lógica transaccional. Ofrecías algo a los dioses. Los dioses proporcionaban bendiciones a cambio. Un intercambio directo. Vino, grano, sacrificio de animales, ofrendas estándar. Pero en el matrimonio, la ofrenda no era grano ni ganado. La ofrenda era la propia novia. Piensa en la maquinaria de ese sistema. Te vas a casar. Tienes 14, quizás 15 años.
Toda tu existencia ha sido una preparación para este momento. Conoces tu deber. Te han enseñado tu papel, pero nadie explicó esta parte. Nadie mencionó que antes de pertenecer a tu marido, perteneces primero a los dioses. Y los dioses exigen pruebas. El segundo movimiento, las cámaras de abajo, la evidencia arqueológica de sitios de excavación por toda Roma revela cámaras construidas, a propósito, bajo los principales complejos de templos. No son criptas para los muertos, no son bóvedas de almacenamiento. Son cámaras con características distintivas que cuentan una historia específica. Plataformas de piedra, canales tallados en los suelos diseñados para el drenaje de líquidos, mecanismos de cierre instalados en puertas que solo funcionan desde el exterior. En 2003, excavaciones bajo el templo de Bona, Dea en la colina del Aventino, descubrieron una de estas cámaras completamente preservada. En el interior, las paredes portaban inscripciones, no oraciones, no versos religiosos, nombres, cientos y cientos de nombres, todos femeninos, todos acompañados de fechas que corresponden precisamente con celebraciones, de bodas registradas, de los mismos periodos de tiempo. La arqueóloga británica, doctora Margaret Thornhill, pasó 3 años catalogando estas inscripciones. Su informe de 2006 concluye: estos parecen ser registros de mujeres que experimentaron algún tipo de procedimiento ritual en este espacio. La naturaleza exacta del ritual no está documentada explícitamente, pero la evidencia contextual sugiere fuertemente una conexión con las ceremonias matrimoniales. La naturaleza exacta no está documentada explícitamente. Ese es el lenguaje académico para sabemos exactamente lo que pasó aquí, pero decirlo claramente incomoda a todo el mundo. Permítanme decirlo claramente. Aquí era donde los sacerdotes reclamaban el derecho de consumar sexualmente el matrimonio antes de que el marido tocara jamás a su novia. El ritual funcionaba así. Después de la ceremonia de boda, después de la celebración pública, la novia era escoltada al templo, no por su marido. A él no se le permitía acompañarla. Asistentes femeninas la guiaban. Mujeres mayores que habían sobrevivido al mismo ritual. Tu hija es guiada escaleras abajo hacia la oscuridad. El aire se vuelve frío. Las paredes presionan piedra tallada que bebe la luz. Es llevada a una puerta. Detrás espera un sacerdote. A veces varios sacerdotes. Las fuentes discrepan en este detalle. Esto es lo que nos dicen las descripciones fragmentarias. El dramaturgo Plauto, escribiendo en el 195 a.C., hace referencia a esta práctica en una comedia que más tarde fue fuertemente censurada. Solo sobrevivieron fragmentos gracias a los monjes medievales que decidieron que se les debía permitir decir a los romanos. En un fragmento superviviente, un personaje afirma: los dioses reclaman su parte antes que cualquier hombre mortal. Esto es ley. Esto siempre ha sido ley. Otro personaje responde: ¿y la novia que recibe ella? Primer personaje: la bendición de la purificación. Si la soporta, si la soporta. Esa línea fue eliminada de versiones posteriores de la obra. Alguien decidió que el público no debería escucharla. El filósofo Lucrecio, escribiendo alrededor del 55 a.C., aborda la práctica más explícitamente en un pasaje que los monjes medievales intentaron borrar por completo de los manuscritos. Lo poseemos solo gracias a una única copia, superviviente descubierta en 417. Escribe: los ritos de la buena diosa se denominan sagrados, pero son terror vestido de devoción. Lo que el sacerdote afirma ofrecer a lo divino, lo reclama para sí mismo. Y la ley protege este robo llamándolo sagrado. La ley protege este robo llamándolo sagrado. Piensa en la arquitectura de esa protección. Eres un padre romano. Sabes que este ritual existe. Sabes que tu hija se someterá a él, pero no puedes negarte, porque no está clasificado como abuso. Está clasificado como religión. No es una agresión. Es purificación. No es un crimen. Es ley divina. El sistema construyó un aislamiento perfecto contra la resistencia. El tercer movimiento, el protocolo de silencio. Aquí está lo que hace que esta práctica sea especialmente difícil de reconstruir. A partir de la evidencia histórica, a las mujeres romanas que se sometieron a este ritual, se les prohibió legalmente hablar de ello. No se las desaconsejó. Se les prohibió legalmente. La Lex Boconia, legislación aprobada en el 169 a.C.,
incluye una disposición sobre el silencio religioso. Las mujeres que revelaran misterios de ritos sagrados podrían enfrentarse a cargos de impiedad, el castigo, exilio o ejecución. Por esto el registro histórico se fractura en fragmentos. Las víctimas fueron legalmente silenciadas, los perpetradores lo etiquetaron como sagrado, y los únicos hombres que escribieron la historia fueron o participantes en el sistema o beneficiarios del mismo. Pero esto es lo que el patriarcado falla consistentemente en entender sobre el silenciamiento de las víctimas. El silencio no es idéntico al olvido. Y a veces la gente descubre métodos para hablar que no requieren palabras. En la década de 1920, arqueólogos que excavaban una villa en Pompeya descubrieron una habitación que había sido sellada, no por la ceniza volcánica de la erupción. Fue tapiada deliberadamente antes de que el Vesubio entrara en erupción. En el interior colgaba un fresco. Representaba una escena de boda, iconografía romana estándar, excepto por un detalle. Al fondo, apenas visible a menos que se busque, una mujer siendo conducida por escalones de piedra por figuras con túnicas, su rostro vuelto hacia el espectador, su mano alcanzando a un hombre que no la sigue. El arqueólogo que lo documentó señaló: la habilidad técnica dedicada a esta figura de fondo es notable. El rostro de la mujer oculta está representado con más cuidado y precisión que la pareja nupcial principal. Alguien quería que esto se preservara. Lo ocultaron en una habitación sellada esperando que sobreviviera. Sobrevivió 2000 años. Piensa en la persona que pintó ese fresco. Entendía que no podía hablar abiertamente del ritual. Eso era ilegal. Eso era la muerte. Pero podía pintarlo, esconderlo, esperar que alguien eventualmente lo viera y lo entendiera. Eso no es aceptación pasiva. Eso es documentación de alguien que sobrevivió al ritual y sabía que el sistema intentaría borrar lo que sucedió. Si este momento de la historia no te perturba lo suficiente como para seguir escuchando, podrías estar perdiéndote la lección que nuestros antepasados arriesgaron todo para transmitir hacia el futuro a través del tiempo. El cuarto movimiento, el protocolo de las consecuencias. Después de que el ritual concluía, la novia era devuelta a la celebración de la boda. Habían transcurrido horas, a veces un día entero. Las costumbres nupciales romanas incluían un detalle curioso que los historiadores consideraron desconcertante durante mucho tiempo. La novia aparecía ante su nuevo marido llevando un velo llamado flameum. Este velo nunca se quitaba durante la noche de bodas, nunca. El marido consumaba el matrimonio con su novia aún velada. Durante siglos, los estudiosos interpretaron esto como modestia, virtud romana, decoro adecuado. Luego, la historiadora feminista, doctora Rebecca Langston, analizó textos médicos del período. El médico romano Sorano, escribiendo en el siglo II de Cristo, menciona en un tratado médico que las novias frecuentemente mostraban signos de trauma físico reciente en su noche de bodas. Él aconseja: el velo sirve para un doble propósito. Preserva la modestia y evita que el marido observe evidencia del ritual de purificación, lo que podría provocar una indagación inapropiada. Evita que el marido observe evidencia. Lee eso de nuevo lentamente. El velo no era modestia, era la ocultación de la evidencia de la agresión para que el marido no supiera que su novia ya había sido violada antes de que él la tocara. Todo el sistema fue diseñado para mantener el engaño. La novia no podía hablar de ello. Eso era ilegal. La evidencia física estaba oculta. Eso era la costumbre. Y si ella mostraba angustia, trauma, miedo, eso era lo esperado. Era virgen. Por supuesto que estaba asustada. La maquinaria del silencio era impecable. El quinto movimiento, el punto de ruptura. Aquí es donde el registro histórico se vuelve explosivo. En el 186 a.C. sucedió algo que amenazó con exponer todo el aparato. Una mujer romana llamada Hispala, Fesenia, acudió al cónsul y reveló detalles sobre las bacanales, rituales religiosos secretos que habían estado operando en Roma durante décadas. Su testimonio, registrado por el historiador Livio, describía abusos sexuales sistemáticos disfrazados de ritos religiosos. Hombres y mujeres jóvenes llevados a cámaras subterráneas, agredidos por sacerdotes, silenciados por la ley religiosa. El Senado romano se escandalizó. Lanzaron investigaciones, arrestaron a sacerdotes, cerraron las bacanales,
ejecutaron al liderazgo. Pero aquí está lo interesante. Durante esa investigación, varias mujeres intentaron dar testimonio sobre el ritual de purificación matrimonial. El Senado se negó a escucharlo. Según Livio, el cónsul espurio, Postumio declaró: las bacanales representan la corrupción extranjera, pero los ritos de Bonadea son tradición romana. No investigamos la tradición. No investigamos la tradición. Así es como sobreviven los sistemas de abuso, llamándose a sí mismos tradición, afirmando que la antigüedad equivale a legitimidad, insistiendo en que, porque algo se ha hecho siempre, debe ser sagrado en lugar de criminal. Las mujeres que intentaron testificar fueron advertidas de permanecer en silencio o enfrentar cargos de impiedad, pero no todas obedecieron. Una mujer, su nombre no fue registrado en la historia, se negó a callar. Se puso de pie en el foro romano y describió lo que le sucedió en la cámara bajo el templo. Fue arrestada en cuestión de horas, acusada de impiedad y obscenidad pública. Fue exiliada a Sicilia, prohibida de regresar jamás a Roma o de comunicarse con ciudadanos romanos. Desapareció de la historia por completo. Pero esto es lo que sobrevivió de ella. Una inscripción de grafiti descubierta en 1964 cerca del foro romano. Data de aproximadamente el 180 a.C., 6 años después del escándalo de las bacanales. Dice en un latín tosco: tradiciones como los monstruos llaman a sus crímenes cuando nadie los detiene. Alguien rayó eso en la piedra, en el corazón del poder de Roma. Alguien arriesgó todo para dejar ese mensaje, esperando que alguien eventualmente lo leyera y lo entendiera. Ahora déjenme decirles lo que Roma no pudo borrar por completo. El ritual continuó durante siglos, pero evolucionó. Para el 100 a.C., las familias ricas encontraron una solución alternativa. En lugar de que sus hijas se sometieran al ritual con sacerdotes, pagaban enormes sobornos para que se realizara una purificación simbólica. Una ceremonia sin la cámara, sin la agresión. La religión realizada correctamente, argumentaban, simplemente con una metodología diferente. Los sacerdotes aceptaron estos sobornos. Por supuesto que lo hicieron, porque nunca se trató realmente de religión. Se trataba de poder. Una vez que las familias ricas pudieron comprar su salida, la práctica reveló su verdadera naturaleza. Era un sistema diseñado para permitir que hombres poderosos agredieran a mujeres vulnerables con impunidad legal. Nada más, nada sagrado. Para el año 1 de Cristo, la práctica casi había cesado entre las familias de la élite, pero continuó entre las clases bajas durante otro siglo porque no podían pagar los sobornos. El satirista Juvenal, escribiendo alrededor del 100 de Cristo, lo menciona con amargura. Los pobres todavía ofrecen a sus hijas a los antiguos dioses. Los ricos ofrecen oro en su lugar. Incluso los dioses prefieren el dinero a la inocencia ahora. El sistema se adaptó, pero nunca terminó por moralidad, o justicia, o por reconocer que era fundamentalmente erróneo. Terminó porque los hombres ricos decidieron que ya no querían que eso les pasara a sus hijas. Mientras les pasaba a las hijas de otros, era tradición. En el momento en que amenazó a las familias de la élite, se volvió negociable. Eso te dice todo sobre a quién estaba diseñado a proteger el sistema. El sexto movimiento, el reconocimiento. Esto es en lo que los historiadores modernos están comenzando finalmente a reconocer abiertamente. Durante siglos, los estudiosos clásicos descartaron o minimizaron estos relatos. Llamaron a la evidencia fragmentaria. Dijeron que las fuentes no eran fiables. Sugirieron que todo el asunto era probablemente exagerado. Hicieron de todo excepto investigar realmente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque reconocer esta práctica significa reconocer que Roma, la base de los sistemas legales occidentales, el modelo de civilización, incorporó el abuso sexual sistemático en sus ritos más sagrados. Significa admitir que el matrimonio romano no era un contrato entre iguales. Era una transacción que incluía la agresión, sancionada por el Estado como parte del proceso legal. Significa reconocer que cuando celebramos la ley romana y la civilización romana, estamos celebrando una cultura que protegió a los perpetradores y silenció a las víctimas durante siglos. Eso es incómodo. Así que los historiadores desviaron la mirada. Pero en los últimos 20 años, nueva evidencia arqueológica y nuevos marcos analíticos
han hecho que sea imposible de ignorar. Las cámaras son reales, las inscripciones son reales, los textos legales son reales, los nombres de las mujeres tallados en piedra son reales. Ya no podemos desviar la mirada. En 2018, un equipo de investigación de la Academia Americana en Roma publicó un estudio exhaustivo analizando toda la evidencia disponible sobre el ritual de la oblatio divina. Su conclusión: la evidencia sugiere fuertemente que los rituales de purificación religiosa prematrimoniales en la cultura romana incluían la agresión sexual de las novias por parte de las autoridades religiosas, sistematizada a través de estructuras legales y sociales que impedían la resistencia o la rendición de cuentas. Ese es el lenguaje académico para esto sucedió. Fue sistemático, estaba protegido por la ley, era malvado. Pero aquí está lo que me da esperanza en esta terrible historia: la gente que se resistió, la mujer que se plantó en el foro y dijo la verdad sabiendo que la destruiría, el artista que pintó el fresco oculto esperando que sobreviviera, la persona que rayó el grafiti en la piedra en el corazón del poder romano, las familias que buscaron alternativas, que pagaron sobornos, que rompieron la tradición porque amaban a sus hijas más de lo que temían a los dioses, los historiadores que preservaron fragmentos de verdad incluso cuando el sistema exigía silencio. Estas personas no pudieron detener la máquina, pero la documentaron, dejaron evidencia, se negaron a dejar que desapareciera por completo. Y 2000 años después, estamos encontrando sus mensajes, estamos leyendo sus advertencias, estamos escuchando su resistencia. Eso importa, porque aquí está la lección que Roma intentó enterrar. Los sistemas de abuso no colapsan porque de repente todo el mundo se da cuenta de que están mal. Colapsan porque suficiente gente se niega a participar, porque suficiente gente documenta la verdad, porque suficiente gente decide que la tradición no excusa la crueldad. Las familias ricas que pagaron su salida con sobornos no lo hicieron porque de repente desarrollaran una conciencia feminista. Lo hicieron porque decidieron que el bienestar de su hija importaba más que la costumbre. Eso no es heroico. Eso es lo mínimo indispensable. Pero fue suficiente para empezar a romper el sistema. Una familia negándose, luego 10 familias, luego 100. Eventualmente, ni siquiera los sacerdotes pudieron seguir fingiendo que era sagrado. Cuando suficiente gente retira su participación, incluso los sistemas más arraigados colapsan. Eso no es solo historia antigua, eso es un plan de acción. El movimiento final, los nombres en las paredes. Párate en Roma hoy. Visita el templo de Bonadea en la colina del Aventino. Ahora son ruinas, solo columnas rotas y piedras dispersas. Pero si vas abajo, si encuentras la entrada a la cámara excavada, todavía puedes ver los nombres en las paredes. Cientos de nombres. Julia, Cornelia, Flavia, Valeria, mujeres cuyos padres las llevaron allí, mujeres que se sometieron al ritual, mujeres que no pudieron hablar de ello, pero tallaron sus nombres en la piedra de todos modos. No exactamente desafío, no resistencia organizada, solo yo existí, yo estuve aquí. Esto me pasó a mí. Eso es todo lo que pudieron hacer. Dejar sus nombres, esperar que alguien eventualmente los encontrara y los entendiera. Los encontramos, entendemos, y nos negamos a dejar que la versión de la historia de Roma sea la única versión que sobreviva. Aquí está mi pregunta final, y quiero tu respuesta honesta en los comentarios. ¿Cuántos otros rituales como este existieron en las civilizaciones antiguas que nunca hemos descubierto? ¿Cuántas otras prácticas que llamamos tradición eran en realidad abusos sistemáticos disfrazados de religión? ¿Cuántos nombres están todavía tallados en cámaras ocultas, esperando que alguien los encuentre y diga la verdad que las víctimas no pudieron decir por sí mismas? El ritual de purificación matrimonial romano no es único porque fuera especialmente cruel. Es único porque tenemos evidencia, porque sobrevivieron suficientes fragmentos para que podamos reconstruir lo que sucedió. Pero la maquinaria del abuso disfrazada de tradición, protegida por la autoridad religiosa, impuesta por códigos legales, mantenida a través del silencio, eso es universal, eso es en cada cultura, eso es la historia humana. Roma no pudo responder a esas preguntas con honestidad,
Podemos nosotros. Los nombres siguen en las paredes, esperando justicia, esperando reconocimiento, esperando que alguien finalmente diga, esto estaba mal, esto nunca debería haber sucedido, y las recordaremos, no como víctimas que se quedaron en silencio, como sobrevivientes que dejaron evidencia, como resistentes que tallaron la verdad en la piedra, como mujeres que se negaron a ser borradas por completo. Vuestros nombres sobrevivieron al imperio de Roma. Vuestro testimonio sobrevivió a las leyes de Roma. Vuestra resistencia sobrevivió a 2000 años de silencio. Os escuchamos ahora. Si esta historia reveló algo que cambió tu forma de ver la historia, necesito que hagas algo por mí. Haz clic en el botón de suscripción. No por mí, sino porque hay más historias como esta. Más verdades que las instituciones poderosas intentaron enterrar. Más nombres esperando ser escuchados. Y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando descubramos la próxima. Y deja un comentario. Dime qué estás pensando ahora mismo. Dime si esto te hizo enojar. Dime si te hizo cuestionar qué más se nos ha enseñado a aceptar como normal. Dime si ves paralelismos con nuestro mundo de hoy. Sé honesto, sé crudo. Esta conversación importa. Nos vemos en la próxima investigación. ¿Te gustaría que profundizara en algún otro aspecto de la vida cotidiana en la antigua Roma o que investiguemos juntos otro de estos relatos olvidados?